Muy buenos días para todos. Damos gracias a Dios por este espacio que nos concede, de donde podemos examinar y meditar en la palabra del Señor. Hoy quiero hacer una pregunta iniciando y es para todo tipo de actividades, si vamos a planear una salida, un paseo o aún, como dice la palabra, la construcción de una casa, se analiza y se establece cuál es el costo. ¿Cuánto me vale? ¿Qué es la inversión? ¿Qué recursos necesito? Es algo que naturalmente debemos hacer y que es un proceso hasta lógico. Pero también cuando llegamos a la palabra y analizamos cuál es el costo de seguir a Jesús, que es el tema que vamos a examinar en este día, cuál es el costo. Y quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, y vamos a estar meditando en versículos 31 en adelante. Marcos, capítulo 8, versículos 31 en adelante. Dice así la palabra. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Notemos que la comunicación que hace Jesús aquí es su propio testimonio. Mira, y les dice, es necesario. Por lo tanto, es algo que era inamovible, que estaba planeado de esa manera. ¿Qué era? Jesús. Él se mencionó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Iba a padecer mucho. Iba a ser desechado por los ancianos, ser muerto, pero también que iba a resucitar al tercer día. Estas palabras en vinculación con Jesús son supremamente importantes porque Jesús va delante nuestro como un precursor, como esa persona que va liderando y llevando y guiando y da las primeras pisadas y nosotros seguimos su andar y seguimos su caminar como hijos de Dios. Ahora notemos esas palabras y meditemos y pensemos en cada una de ellas. Padecer mucho, ser desechado, morir y resucitar al tercer día. Esto quedó plasmado aquí en el Evangelio, pero también en las mentes de los apóstoles. Habrán muchas oportunidades. Los apóstoles escucharon de Jesús de primera mano que era necesario morir y resucitar. Era necesario padecer, era necesario que sufriera por los escribas, por los fariseos, que era la clase religiosa de la época. Pero en respuesta a esta afirmación de Jesús, notemos lo que hace Pedro, versículo 32 del capítulo 8 de Marcos. Esto les decía claramente, y Jesús es muy enfático en la comunicación y Dios siempre claro en la comunicación. Dios nunca transmite un mensaje totalmente equivocado, ni tampoco que no se pueda entender. ¿Y qué hace Pedro? Entonces Pedro, a la mitad del 32, le tomó aparte y comenzó a convenirle. Le dijo, Jesús, ¿cómo te va a acontecer esto? ¿Cómo vas a pasar y a padecer, a sufrir y a morir? Jesús no. Y dice en otras versiones que empezó a reprenderlo Pedro. Pero empezó y lo llamó aparte y le dijo, no, Jesús, ¿cómo vas a decir esas cosas? ¿Cómo vas a decir de sufrimiento, de padecimiento? ¿Cómo vas a hablar de todo esto? La respuesta de Jesús siempre ha causado mucho impacto en mi vida. Dice el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Y son palabras bien fuertes. Está diciéndole a Pedro, te estás convirtiendo en un obstáculo para mí. Te estás convirtiendo en un agente de tentación. Notamos la tentación en Mateo capítulo 4, que el mismo Satanás externamente le dice, mira, no tienes que padecer la cruz, haz esto, adórame y yo te entrego los reinos del mundo. Haz esto, adórame y mira todo lo que tendrás. La tentación también fue cuando Jesús estaba allí y hizo muchos milagros en una ciudad agolpada y todos querían, ay, hagámosle rey, pongámosle una corona y que Él sea quien nos gobierne. Pero Jesús, apartándose en medio de ellos, dijo, no, esto no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Jesús sabía de antemano que era necesario padecer, sufrir, morir, pero también resucitar de entre los muertos. Y esta
llamada la atención de Pedro, que tal vez lo abrazó y le llamó la atención aún hasta fuertemente, era una tentación porque lo estaba alejando y desviando el propósito de Dios de ir a la cruz del Calvario para morir por los pecadores, para morir por cada uno de nosotros en esa cruz, para tomar nuestro lugar. Ahora notemos lo que es la justificación de por qué Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y está seguido en el versículo 33. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le dice a Pedro, mira, Pedro, te digo, apártate de mí, Satanás, porque tu mirada está mal ubicada, porque tu mirada está puesta en las cosas de este mundo, porque tu mirada no está puesta en las cosas celestiales, en las cosas divinas, sino aquí, en los placeres momentáneos, en las cosas totalmente pasajeras del mundo. Y me llama mucho la atención porque podríamos nosotros ser ese Pedro, ¿no? Podemos ser y caer muy fácilmente en ser pederos. En la medida en que nosotros nos volvemos un obstáculo. Nos volvemos un obstáculo porque nuestra mirada no está puesta en Dios, porque nuestra mirada no está puesta en las cosas celestiales. Colosenses capítulo 3 dice que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Juan también nos llama la atención diciendo que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero tristemente nos enfocamos, ¿no? Jesús, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a padecer? Y podemos decirle a algún hermano, uy, no, hermano, pero usted por qué está sufriendo, usted por qué está padeciendo esto. Y empezamos a desanimar o tal vez a reprender a ese hermano o a esa persona que está en otra circunstancia difícil y puedo convertirme en un obstáculo porque esa otra persona está puesta con su mirada en el Señor, mirando la gloria eterna, mirando los propósitos de Dios, mirando la posición que ahora ocupa en Cristo, y yo le estoy desviando, convirtiéndome en un estorbo, porque estoy comportándome y desviándolo, así como Pedro quería desviar a Jesús y siendo un instrumento aún del mismo Satanás, poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Ahora sí que Jesús aprovecha esta oportunidad y llama a sus discípulos, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Notemos que Jesús da un énfasis y aprovecha esta oportunidad y le dice a todos los que lo están siguiendo, ¿quieren venir en pos de mí? Tienen que cumplir estas condiciones, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sígame. Ahora, me llama la atención porque vinculo estas cosas que está diciendo Jesús, que es el verdadero costo de seguirle, con su propio ejemplo. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 31 del capítulo 8? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea desechado. ¿Sabes qué nos dice Jesús? Siguiendo su ejemplo, nos dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. En otra versión dice, debes de tienes que abandonar tu egoísta manera de vivir. Deja de vivir para ti mismo y entiende que ahora, entiendes el Evangelio, eres un hijo de Dios, entiendes que Jesús murió por ti, ahora hemos sido comprados con precio de sangre. Nuestra vida le pertenece a Dios y por lo tanto vivimos para Él. Negarnos a nosotros mismos es dejar a un lado lo que son nuestros deseos, nuestras pasiones y que cada cosa que hagamos, sea por el Evangelio, sea por el Señor.
Ahora, eso no significa que no podamos disfrutar la vida, eso no significa que nuestros deseos no sean cumplidos, sino que estaremos en una comunión tan estrecha con el Señor que nuestros deseos, así como dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestras peticiones, nuestros deseos, si nos estamos deleitando en Él, serán conforme a los de Dios, serán y cumpliremos los propósitos de Dios porque estamos en una comunión supremamente estrecha. Pero ¿sabes cuál es el costo? El costo es sufrimiento. El costo es padecer. El costo es que ese padecimiento nos va a llevar a la muerte. Jesús dijo era necesario padecer mucho, ser desechado, pero morir. Y Jesús hace la invitación a sus seguidores y les dice, tomen su cruz. Por lo tanto es, muere, niégate a ti mismo, pero también muere. Y ese morir, notemos que para muchos redundará en una pérdida. Para muchos de los creyentes de siglos pasados y aún hoy día han entregado su vida por causa de Jesús. Han muerto, han padecido, han sufrido, han entregado sus vidas, sus familias por causa del Evangelio. En nuestro país no padecemos una persecución tan fuerte como tal vez en algunos otros países de Oriente, de Asia, que podríamos decir son bastante perseguidos los cristianos. Pero lo que llama mi atención aquí es que el costo de seguir a Jesús es que aún por causa del Evangelio podemos morir. Jesús les hizo la invitación, toma tu cruz a cada uno de ustedes, cada uno de mis seguidores deben tomar esa cruz. Eso para el mundo significa perder la vida, entregarla por una causa. Y Jesús dice y pone como en una balanza. Versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué sería salvar su vida? No negarnos a nosotros mismos, no tomar nuestra cruz, estás salvando tu vida, vives para ti, vives para tus pasiones, vives para tus deseos, bien, tendrás una vida genial sin ningún problema. Pero dice el versículo 35, sigue diciendo, y todo el que pierda su vida, el que entregue su vida y muera por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué vale más? Y Jesús hace esa pregunta, ¿qué vale más? ¿Vale más los placeres y las cosas de este mundo? Como era la mirada de Pedro sobre este mundo, sobre los placeres, sus miradas superficiales a todo lo que tenemos aquí en este planeta. O poner la mirada en Dios, entender los propósitos eternos, entender que lo que tenemos en nuestras manos por causa de Cristo es mucho mejor de lo que pueda ofrecernos el mundo, de lo que pueda ofrecernos aquí nuestra carne, de lo que pueda ofrecernos el mismo enemigo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué vale más? Seguir a Jesús tiene un costo. Vivir para este mundo también tiene un costo. Nota que Jesús dijo, padecer mucho, ser desechado, muerto, pero resucitar al tercer día. Y para nosotros lo que nos está diciendo es también, mira, vas a tomar tu cruz, vas a negarte a ti mismo, vas a padecer, vas a sufrir igual que yo sufrí. Pero sabes, perderás tu vida. Pero no se quedará simplemente ahí, sino que también Dios promete que nuestra alma será salva porque resucitaremos juntamente con Cristo. El costo de seguir a Cristo es alto, es elevado y lo debemos considerar, pero también debemos poner sobre la mesa y sobre la balanza lo que obtenemos en Él, lo que ganamos en Cristo y es vida eterna, salvación. Porque para el mundo perdamos nuestra vida por causa del Evangelio, pero en Cristo hallamos vida eterna. Y así como Él resucitó, Él prometió darnos vida a nosotros juntamente con Él. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a padecer mucho, a sufrir por causa del Evangelio, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y teóricamente para el mundo perderemos nuestra vida, pero en Cristo habremos ganado y habremos salvado nuestra vida y resucitaremos juntamente con Él y estaremos con Él para siempre? ¿Qué escoges tú? Ahí te dejo esa inquietud.
Muchas gracias por atender hasta el final del video. El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y chao, chao.